Y realmente esta es una tradición que se celebra el 7 de diciembre. Esperemos un momentico porque creo que allí hay que esperar a Juanca que está grabando. Entonces estamos hablando de que estamos en la época de Navidad, de las luces, de la celebración, y las familias entonces el 7 se reunieron para tener la noche de las velitas. Ahora, ¿de dónde viene esto? Se dice que esta tradición comenzó el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX definió con la bula o documento Ineffabilis Deus la Inmaculada Concepción de María, que es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Esto es un dogma, algo de la Iglesia Católica que definieron eso. El dogma de que María no tenía pecado original, fue lo que dijo la Iglesia Católica, y concibió al Hijo de Dios en estado puro y virginal. Cuenta la historia que el día que el Papa tomaría esta decisión, en todas partes del mundo católico se encendieron velas. ¿Sí van conectando ustedes? Era un mar de luces y desde entonces se mantiene esa tradición. Precisa un sacerdote católico quien añade: hace 151 años la tradición de la luz se inscribió así en la celebración navideña. Y pongan atención a lo que se dijo. Como una convicción en el corazón de que la mejor manera de honrar al Señor Jesús es designando a la Virgen María como la luz del mundo. Y eso fue el enunciado de la Iglesia. Ahora, ¿qué nos dice realmente las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nosotros leemos realmente de quién es la luz del mundo? Porque en las Sagradas Escrituras la Biblia no dice que la Virgen María sea la luz del mundo, sino la llama una sierva de Dios, como todos los creyentes, escogida por Dios, por gracia, para una misión especial. ¿Cuál era esa misión? Ser la madre del Salvador. María era una mujer judía, celosa de la ley de Moisés, que como todos los judíos esperaba el cumplimiento de las promesas del Mesías. Ella conocía su tradición, conocía su ley, ella tenía su fe en lo que era, en lo que ella creía. Y por eso en las palabras de María leemos en Lucas que ella expresa y ella dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María misma reconoció a Dios como su Salvador y lo reconoció su Dios. Así que María, como todos nosotros, esperaba en Cristo su Salvador. Ahora, entonces, ¿quién es la luz del mundo? De acuerdo a la palabra, si vamos nosotros al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 16, se están citando ahí las palabras de Isaías 9:2. Entonces, es interesante que en Mateo se citan las palabras de Isaías. Está recogiendo esa profecía de Isaías en la que se dice que el Mesías iluminaría toda la tierra. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta estas escrituras. Dice: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Y prácticamente se cita lo mismo que dice en Isaías. ¿Y se está refiriendo a quién? Si vamos al contexto del capítulo 9 de Isaías, se está hablando del nacimiento y reinado del príncipe de paz. Está hablando realmente de Jesucristo.
Y por eso en el versículo 2 de Isaías dice: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Y está expresando ese gozo, esa felicidad de esa venida de la luz del que venía. Y más adelante en el versículo 6 creo que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposa sobre sus hombros y se le ha dado un nombre. ¿Qué nombre se le ha dado? Y esa escritura nosotros la conocemos, ¿cierto? La citamos mucho. Se le ha dado, yo estoy leyendo aquí en la versión Dios habla hoy, el nombre Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre Eterno o Padre para siempre, Príncipe de Paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. Y termina diciendo Isaías: el celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Era la profecía en Isaías que estaba anunciando la venida de la luz, la venida del Salvador. Y por eso entonces la luz simboliza la salvación para toda la humanidad, para todos los que vivían en tinieblas, para todas las naciones. Jesús es la verdadera luz. Él mismo lo expresa en su palabra. En estos enunciados, esto es uno de los enunciados en los que Jesús toma y dice el gran yo soy. Ese yo soy del Antiguo Testamento que mostraba, identificaba al verdadero Dios. Aquí en uno de los enunciados que Jesús trabaja en el Nuevo Testamento es yo soy. Y por eso en Juan 8:12 vemos que él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en oscuridad. En la otra versión dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No les parece eso hermoso? Es Dios mismo el que se identifica quién es Él y se está identificando como ese Dios de la luz. Yo los invito a que abran sus Biblias y vamos a leer Juan capítulo 1. Abran sus Biblias para que ustedes puedan seguir el texto, porque algo pasa cuando uno mismo va leyendo el texto. El Espíritu Santo trabaja con nosotros. Y en Juan 1, yo voy a leer la versión Dios habla hoy, ustedes pueden seguir la versión que tiene. Nos habla acerca de quién es ese Jesús. Nos dice: en el principio ya existía la palabra. En otra versión dice: el verbo. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Lo está definiendo como Dios. Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3, por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de la humanidad o la luz de los hombres. Y póngale atención a cuántas veces está en estos pocos versículos, repite la palabra luz. Luego en el versículo 5 dice: esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Versículo 6, hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió. Y aquí el que está escribiendo, que es el apóstol Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista, a la labor que vino a hacer Juan el Bautista. Y versículo 7, como testigo para que diera testimonio ¿de qué?
de la luz. Entonces el papel y la razón de Juan como profeta, uno de los profetas más grandes, como lo dice la Escritura, era para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, y es importante que tengamos en cuenta esto, porque el que él vino fue a anunciar la luz. El profeta no es la luz, sino a quien está anunciando. Sino uno enviado, Juan fue uno enviado a dar testimonio de la luz. Versículo 9, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Entonces la Escritura nos deja claro que ¿quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. Ahora, ¿la luz qué hace? ¿Qué hace la luz? Revela, señala, alumbra, ¿cierto? Entonces, ¿qué vino Jesús como luz a revelarnos? ¿Qué vino Él a traernos? ¿Qué fue lo que vino a iluminar? Algunos dirán, vino a iluminar el pecado. Y tristemente nos quedamos en ese concepto de que Él vino a mostrar y a señalar cuál era el pecado. Pero ¿realmente es eso a lo que vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Él vino a revelar al Padre. Él vino a revelar al Padre. Él no solamente vino en la revelación al Padre, Él viene a salvarnos, porque Él nos muestra la condición, pero no, la luz no es solamente para eso. Era algo más profundo. No es solamente mostrar el pecado, sino que iba más allá, era revelar al Padre. Ahora no venía tampoco como luz a revelar un nuevo conjunto de reglas y de leyes para que nosotros podamos seguir, porque realmente ninguno de nosotros puede seguir al pie de la letra todas las leyes. Gracias a Dios, porque si calificáramos por ello quedaríamos todos cortos, ¿verdad? Ninguno alcanzaría. Él no vino a hacer eso. Realmente Jesucristo vino a revelar al Padre. Vino a revelar un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, de perdón. Eso fue lo que Él vino a hacer, y esa revelación de Dios Padre se viene a conocer y viene a ser manifestada en Jesucristo mismo. Por eso Jesucristo es la luz del mundo. Jesús es la luz que vino a revelar al Padre por quien realmente es el Padre. Él vino a mostrarnos que Dios nos ama. Él vino a mostrarnos que Dios no es un Dios enojado que solamente nos está señalando y que trae juicio y condenación. No, Él dice que vino precisamente a salvarnos, pero para salvarnos nos vino a revelar al Padre. Ahora, cuando Jesucristo revela a Dios como Padre, también nos está señalando quiénes somos nosotros cuando creemos en Él. Y dice la Escritura en Juan 1:12, que a todos los que creyeron en Él les dio el derecho a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces nos revela el Padre y nos está diciendo quiénes somos nosotros cuando venimos y creemos en Él, nos cobijamos en todo lo que Él ha hecho. La pregunta es, si nosotros, y la verdad es que nosotros ya hemos creído y estamos en Cristo, ¿nos sentimos como hijos amados de Dios? Es importante que nosotros miremos cómo nos sentimos delante de Dios, porque cuando conocemos al Padre, Él nos revela quiénes somos nosotros. Y nos está diciendo quiénes somos nosotros, y la Escritura nos dice, ustedes son sus hijos amados. Ahora, en Juan 12, nos sigue diciendo la Escritura, y Jesús sigue declarando nuevamente, utilizando la palabra del yo soy, dice, y el que me ve a mí, también al que me ha enviado, ve también al que me ha enviado.
Yo que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero a aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Cuál es la razón de Jesús? ¿Cuál es el hecho de que Jesús es la luz? ¿Viene a qué? A revelarnos al Padre, porque al revelarnos al Padre trae la salvación, nos muestra todo lo que está haciendo, cuál es la obra de amor de Dios. Y por eso dice, yo soy la luz. Y luego también en el versículo 35 dice, todavía estará entre ustedes la luz. Jesucristo aquí está hablando nuevamente de su muerte. El contexto es que acaban de entrar en esa entrada triunfal a Jerusalén, y la escritura dice que vuelve y le anuncia a sus discípulos que va a morir. Y por eso dice, todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues mientras tienen esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Él vino realmente a salvarnos. Y Jesucristo claramente se identifica como la luz. Esa luz que viene a transformar, esa luz que viene a señalar. Ahora, es interesante que en Mateo 5 Jesús hace otro enunciado que nos deja a nosotros, a ver, acaba de decir que Él es la luz del mundo, y por muchas escrituras vemos que se confirma que Jesús es la luz del mundo. Pero resulta que Jesús viene y ahora en Mateo 5:14 nos dice, ustedes son la luz del mundo. ¿No les llama mucho la atención eso? Porque por un lado Jesús en Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora aquí en Mateo nos está diciendo, ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Sus discípulos, los que han creído en Él, ¿cierto? Los que han confiado en el Señor. Y le dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué dice? Dice, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces vayamos conectando todo esto. Jesús es la luz del mundo. Viene y nos revela al Padre. Cuando creemos en Él y somos cobijados por su obra de salvación, entonces, ¿qué venimos a hacer nosotros? Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y aquí lo que Jesús nos está diciendo es que cuando la luz de Cristo viene a nuestra vida, significa que estamos unidos a Cristo. Estamos en unión con Él, es una relación. Y pónganle atención a lo que nos ha venido enseñando la Iglesia. La unión con Cristo y la participación con Cristo son dos realidades fundamentales de la vida cristiana y nunca están separadas la una de la otra. ¿Sí pusieron atención? La unión, el estar unidos con Cristo, nos hace partícipes con Cristo de lo que Él está haciendo. Es algo que va de la mano. Yo no puedo decir que estoy unido a Cristo, pero no involucrado en lo que Él está haciendo. No hay lógica. La lógica es que si usted está unido a Cristo, también está participando de lo que Cristo está haciendo. Y por eso es importante entonces que leamos Primera de Juan 1,
5, 7. Y ojalá que usted después pueda repasar estas escrituras porque hay mucho allí. Y cuando uno las lee de una manera en oración, meditando, es mucho lo que el Espíritu Santo nos habla. Y aquí en Primera de Juan 1, 5, 7 dice, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. ¿Que Dios es qué? Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y son escrituras que nos dicen mucho de cuál es ahora nuestra identidad. Los invito a que vayamos también a Efesios capítulo 5, abran sus Biblias por favor, Efesios capítulo 5, versículos 8 al 13. Efesios 5, 8 al 13. Dice así, ustedes antes vivían en la oscuridad. ¿Cómo vivíamos antes? En oscuridad. Pero ahora, por estar unidos al Señor, ¿viven en qué? En la luz. ¿Sí ven? Antes vivíamos en oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Entonces, ¿qué nos dice Efesios? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Pórtense como quienes pertenecen a la luz, porque la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. ¿Qué produce el Espíritu Santo? ¿Qué produce la luz en nosotros? Dice toda una cosecha, al menos en esta versión Dios habla hoy, dice de bondad, rectitud y verdad. Versículo 10, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. ¿De qué está hablando? Que la persona que viene a la luz de Cristo y se deja permear por la luz de Cristo es una persona que es transformada. Es una persona que comienza a ser también luz. El Señor mismo dijo, ustedes, y en la versión Reina Valera dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque es la luz de Cristo en la vida del creyente, reflejándolo a Él, reflejando su luz. Y en 1 Corintios 6:17 dice, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. ¿No les parece muy preciosas esas escrituras? Cuando creemos en Cristo, nos hacemos uno con Él. Él hace que seamos uno con Él. Y Efesios 2:6 también dice, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Así que, hermanos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Ahora, cuando venimos a Cristo, resulta que nuestra identidad no está en la persona solamente, en yo solita, digamos, o en usted solito. Nuestra verdadera identidad viene ahora a ser en que ya no estamos solos, sino que lo que somos ahora, lo somos en virtud a lo que es Cristo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, mi verdadera identidad, mi ser, ya no es un ser solitario, solo, sino que mi verdadera identidad está en unión con Cristo. Ya no estamos solos, es Él en nosotros, obrando en nosotros. Ahora,
James Torrance, que es un teólogo de la teología trinitaria centrada en Cristo, él recuerda incansablemente que por la gracia que nos es dado el don de compartir esa unión y comunión con el Hijo. Es por gracia que podemos tener esa unión y comunión con Cristo. Y al estar unidos con Cristo, estamos unidos también con el Padre. Y al estar unidos con el Padre, estamos unidos con el Espíritu Santo. Entonces, Dios, el Señor Jesucristo, esa luz, vino a revelarnos y a incluirnos en la Trinidad, en esa relación de amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la iglesia primitiva expresaba que el que era hijo de Dios por naturaleza se hizo hijo del hombre, para que nosotros, los hijos de los hombres por naturaleza, pudiéramos por gracia llegar a ser hijos e hijas. Y es gracias a esa encarnación de Cristo, que es lo que celebramos hoy, en esta Navidad, ¿cierto? En estos días, que nosotros tenemos esta identidad, gracias a toda esa obra que Dios ha hecho en nosotros. Así que, la vida cristiana, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir la vida cristiana? La vida cristiana, entonces, es vivir y manifestar la realidad actual de nuestra unión con Cristo. ¿Sí se dan cuenta de lo que significa? Cuando el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes son las verdaderas luces de la Navidad? Nosotros nos encanta ver las luces, pero cuando veamos las luces pensemos, estamos celebrando a Cristo, pero ¿quién está mostrando a Cristo? ¿Quién está reflejando a Cristo? Usted que es cristiano. Yo que soy cristiano, estoy llevando la luz de Cristo donde quiera que yo estoy. Así que reflejar la luz de Cristo es la forma como Jesús continúa estando inmerso en la humanidad, en nuestra realidad. Eso implica ser consciente de la presencia de Jesús y estar presente con Él. Una relación de amor, una relación continua. Esto implica ser consciente de la presencia de Jesús y estar presente con Él. Jesús es llamado Emmanuel y está conectado precisamente también esa palabra, el significado de lo que es Emmanuel. Dios con nosotros, Dios con los hombres. ¿Cómo creen ustedes que la gente va a reconocer a Jesús? A través de ustedes. Porque cuando Dios está en nosotros, el que está mostrando a Jesús es usted. Y resulta que es a través de nosotros que esa identidad de Cristo, ese Emmanuel, sigue presente hoy. Así que la unión en el sentido neotestamentario incluye esa respuesta de amor. Si estamos unidos a Cristo, estamos participando con Él, estamos siendo nosotros ¿qué? Sus manos, estamos siendo nosotros su acción en este tiempo donde Dios nos ha puesto. Y por eso Efesios nos dice que somos hechura suya, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Buenas obras que glorifican a Dios. Es lo que nos dice la Escritura. Hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Hechos 17:28 también nos dice, porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Él existimos. En otra versión dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. La existencia, como también algunos de nuestros poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. ¿Sí están viendo la conexión?
Realmente, ¿quiénes son los que le están dando el sentido, el verdadero significado a la Navidad? Ustedes como creyentes, nosotros como hijos de Dios, somos los que estamos iluminando, porque es la luz de Cristo la que estamos reflejando, no es nuestra luz, pero Él lo quiso así, Él lo quiso compartir con nosotros, es un Dios incluyente, nos está invitando a participar con Él y quiere que nosotros seamos la luz del mundo, esa es nuestra identidad. Pero podemos decir, somos la luz del mundo porque Cristo es la luz del mundo. Así que eso nos pone a nosotros a meditar, ¿verdad? Todo el tiempo. Ahora, la identidad parece resumirse en quién o qué nos da nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado, nuestra seguridad, nuestra dignidad y nuestro destino. Y todas nuestras respuestas a Cristo no son nada más que seguir a Cristo en su presente actividad. O sea, Cristo ascendió, ¿cierto? Resucitó, ascendió y está en el trono del Padre, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Pero Cristo también está con nosotros. Él está con nosotros. Y Él continúa haciendo su obra. Él continúa ministrando. Él continúa alcanzando a muchos para que conozcan su luz, para que puedan vivir en su paz, en su gozo, aún en medio de la dificultad. ¿Cierto? Es lo que está haciendo Cristo y Él nos invita a que participemos en una respuesta de amor a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Él dice, Cristo nos invita a participar en su actividad. Él está presente cuando estamos predicando el Evangelio, cuando participamos en el ministerio de Jesús, cuando estamos dando testimonio de Cristo y ayudándole a la gente a que miren su necesidad de Él. Cuando amamos a un prójimo o amamos a un enemigo por el bien de su reino, cuando oramos, cuando nos unimos a Cristo en sus fieles oraciones de intercesión por nosotros y cuando nos unimos en oración por otros. ¿De qué manera usted está iluminando a Cristo? Cuando está extendiendo la mano, cuando usted es sincero, cuando usted es transparente, cuando usted respeta a los demás, cuando usted trata con cuidado, dignifica a las demás personas, cuando aprende a respetar aún al que es diferente a usted. No piensa como yo, tiene cosas diferentes y por eso ¿cómo lo voy a tratar? ¿Qué me dice Cristo? Es la luz de Cristo que lo debe iluminar. Cuando estamos nosotros tratando con los enemigos, con aquellas personas que nos tienen envidia, que nos tienen rabia, que nos quieren hacer daño, y aún así descansar en Dios, y aún así bendecirlo. Porque si a algo hemos sido nosotros llamados es a dar lo que hemos recibido. Cristo nos ha dignificado. ¿Cuál es nuestro papel? Como luz. Dice, ustedes son la luz. Dignificamos también a los demás. Cuando vivimos en la verdad, cuando vivimos en el amor, cuando respetamos, cuando somos generosos, cuando ayudamos, cuando somos consecuentes en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que decimos con lo que hacemos. Así que, hermanos, por eso es que somos llamados, y Cristo fue el que nos llamó, ustedes son la luz del mundo. Y es interesante, Cristo es la luz del mundo, pero cuando nos dice ustedes son la luz del mundo, está participando con nosotros en lo que Él es. Y eso es lo que Él quiere que nosotros seamos. Él quiere que reflejemos su luz.
estando inmersos en la realidad, en lo que está pasando a nuestro alrededor, en la familia, en la comunidad de la iglesia, en la parte del trabajo, en la sociedad donde yo vivo. Realmente no somos llamados a escondernos. En Mateo nos decía que cuando se enciende la luz, se pone debajo de algo. ¿Qué nos decía? Una luz se pone ¿para qué? Para que alumbre, no se esconde. Una luz no se esconde. Así que ¿cómo está reflejando esa luz? Realmente Navidad es para que meditemos y veamos esa obra de amor del Señor. Es una obra grande, es una obra de misericordia. ¿Cómo estamos reflejando esa luz? Ahora, lo lindo es que no estamos solos. Usted no está solo. Dios no lo dejó, vaya. Él dijo, vayan porque yo estoy con ustedes, ¿cierto? No nos iba a dejar solos, ya no somos solos. Acuérdense, nuestra identidad ahora tiene que ver con quién soy yo con Cristo. Ya no estamos solos. La encarnación realmente de Cristo es el milagro más hermoso, porque ha venido de una manera humilde, sencilla, para unirse a nosotros en toda la obra de amor, para glorificar al Padre Celestial. Por eso, en Gálatas 2:20, la Escritura dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Esa es nuestra realidad. Así que no estamos solos, hermanos. La verdadera luz que celebramos en esta Navidad es Cristo Jesús. Pero esa luz es usted, que está mostrando al mundo quién es nuestro Señor. ¿No les parece algo muy hermoso? Demos gracias a Dios por eso. Demos gracias a Dios por su gran amor. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Porque es realmente en ti, Cristo Jesús, el que es la verdadera luz del mundo, que nos ha venido a dar a nosotros identidad, cuando hemos venido a creer en ti. Cuando nos hemos cobijado de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, gracias porque ahora tú nos dices que somos la luz del mundo. Somos los que mostramos quién eres tú, Señor. Y tú nos has dicho que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eres tú en nosotros el que cumples esa realidad de tu amor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos por eso, porque eres grande y maravilloso. Ayúdanos a participar contigo y a ser conscientes de quiénes somos en esta Navidad. Y en humildad ser servidores tuyos, servidores de los demás. Amar verdaderamente, respetar. Llevar tu luz, Señor, donde haya paz, misericordia y gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu amor. A ti, Padre Celestial, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.